matemáticas y estadística en diversas instituciones académicas. Sus temas de interés se relacionan con metodologías de análisis demográfico, envejecimiento, pensiones y género. Forma parte de varias asociaciones como la Sociedad Mexicana de Demografía y la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población. Desde febrero de este año tenemos la suerte en el INEGI de que sea el director general de Estadísticas Sociodemográficas en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Yo felicito esta sesión porque sé que el doctor Mauricio es un excelente expositor y sé que esta mañana nos dejará satisfechos. Doctor, el escenario es tuyo. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Efraín. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Ok, excelente. Un gusto estar aquí con ustedes. Como bien lo dices, desde febrero tengo la fortuna de haberme unido al instituto. Y bueno, y el día de hoy quiero, bueno, les voy a presentar algunos de los productos que tenemos en la DGES, algunos de los resultados fundamentales que producimos, bueno, que se producen con la información que recolectamos nosotros, que bueno, que dice el antecedente de que ya les presentaron cuál es el proceso de producción y todo, porque bueno, me ayuda a saltarme un par de diapositivas y poder hacer más dinámica la plática. Y bueno, y aprovechar que veo que se siguen sumando personas, eso es maravilloso, que la tecnología hoy en día nos permite conectarnos y compartir esos espacios. De hecho, les comento, no estoy ni siquiera en el país, estoy uniéndome desde la CEPAL el día de hoy acá en Santiago de Chile. Entonces, buenas tardes desde la CEPAL, buenos días allá en Durango. Pero bueno, afortunadamente nos permite la tecnología estar conectados todos y poder compartir estos minutos. Entonces, sin más, porque sé que también tienen muchas cosas que hacer y seguramente va a haber muchas preguntas al final, voy a compartir una presentación. Solamente pido que me indiquen si se está viendo de manera correcta. ¿ya se ve? Es que el menú me tapa la opción para compartir la pantalla Para completa. poder Ahorita proyectar. y ya lo logré. Ok. Excelente, adelante. Bueno, pues, como decía, es un gusto para mí unirme el día de hoy, esta mañana para ustedes, y platicar de un poco de la información que tenemos y destaco algunos datos, algunas cifras para el estado de Durango, de esos estados con los cuales tengo una gran deuda, no he podido visitar, pero espero próximamente tener la oportunidad de estar con ustedes, bueno, dar una vuelta por allá. Soy del sureste, entonces estoy más familiarizado con el sureste del país. Pero bueno, a final de cuentas, hasta ahora este puesto me ha permitido visitar varios lugares y seguramente el próximo año no hay forma de que no pase por ahí, ¿no? Entonces, ¿de qué les voy a hablar el día de hoy? Bueno, pues la DGES, que así es como le decimos, bueno, es la forma corta de llamar la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Tenemos, somos un área productora, tenemos tres direcciones generales adjuntas que producen información. Esta es la Dirección General Adjunta del Censo de Población y Vivienda, que bueno, su nombre claramente lo señala y son los encargados, es la Dirección General Adjunta encargada de todos los procesos asociados con el censo y con los conteos, y en su momento de la encuesta intercensal en el 2015. Tenemos también la Dirección General Adjunta de Estadísticas, perdón, de Encuestas Sociodemográficas, y pues ahí están todas las encuestas en hogares que levantamos nosotros y además le damos un servicio muy importante a otras direcciones generales, como puede ser la de gobierno, la de económicas, para algunas encuestas que ellos levantan porque el marco de muestreo está de nuestro lado de la cancha, ¿no? Pero bueno, voy a hablarles de tres encuestas en particular, de la ENOE, todo el mundo conoce, que es la encuesta, diría yo, la más grande porque pues es permanente, prácticamente estamos todo el año en campo y entonces tenemos unas muestras bastante importantes si juntamos los 4 trimestres del año. De la ENIG, que bueno, que también ha estado últimamente digamos, muy sonada en los medios porque pues ya la publicamos hace 3 meses y entonces ha propiciado varios análisis y creo que es importante sacar algunos resultados. Y la encuesta nacional de bienestar autorreportado, que es una encuesta muy bonita y que generalmente la gente dice, bueno, ¿qué está preguntando ahí? ¿Para qué lo hace? Entonces vamos a platicarles de eso, pero solamente es una muestra de las encuestas que tenemos en la DGES. Y bueno, hay otra área productora, es nuestra área productora de registros administrativos sociodemográficos, ¿no? Donde entran mortalidad, nupcialidad, nacimientos y bueno, hay otro tipo de registros que tenemos. Y además también es importante, tenemos un área, una dirección general adjunta que le llamamos de infraestructura estadística y esa es un área transversal que nos apoya en los procesos
de las distintas áreas, otras direcciones generales, en temas de codificación, estandarización de procedimientos y estimación de las pequeñas. Ellos han estado trabajando en esos temas. Y bueno, y además de áreas de apoyo administrativo y bueno, de informática y todo, ¿no? Lo que requerimos para poder funcionar de manera adecuada. Entonces, eso es un panorama de la información que les voy a presentar el día de hoy. Trataré de hacerlo más breve, lo menciono como buen demógrafo y ahora parte de todo el aparato productor de información, pero principalmente como usuario de la información que he sido desde hace varios años. Luego me emociono en algún tema, pero voy a tratar de cubrirlas todas en el tiempo que tenía programado para este fin, ¿no? Y pues bueno, entonces, pues voy a empezar con el operativo, digamos, el más sonado, el más representativo tal vez del INEGI. Yo me atrevería a decir que pues, es el Censo de Población y Vivienda, en este caso el 2020. ¿Y por qué digo que se emocionado? Porque si la gente le preguntamos a la gente en la calle qué es INEGI, lo primero que responde es el censo. Entonces, sabemos que es con lo que nos identifica la población y bueno, y no es para menos, ¿no? Porque en realidad sí es un ejercicio muy grande, es un ejercicio muy, muy importante, de gran magnitud para el instituto, pero también por la información que brinda al país y bueno, a todas las personas, y no solamente al país. Ahorita, como les digo, estoy aquí en Santiago y la gente está comentándonos de, oye, en el censo pasó esto, hicieron eso. Entonces, es un referente a nivel internacional también. ¿Qué busca este censo? Bueno, pues producir esta información estadística, demográfica, sobre la dimensión, la estructura, el tamaño de la población, básicamente dónde nos encontramos, quiénes somos, cuáles son nuestras características económicas, demográficas, culturales también, y de manera, digamos, natural, al acercarnos a las personas, pues nos acercamos en donde están viviendo. Entonces, obtenemos una cuenta de viviendas, pero no solamente de viviendas donde están las personas, sino también viviendas no habitadas de uso temporal, sus características, términos de materiales, de infraestructura, de bienes y servicios con los que cuentan. Y bueno, eso nos sirve para dar información, no solamente a saber cómo estamos en ese momento, sino también dar continuidad a esta medición de variables demográficas que nos permite ver tendencias a mediano y a largo plazo, ¿no? En varias dimensiones. Entonces, precisamente es dar esa información, es un insumo fundamental, no solamente para el mismo INEGI, para el gobierno, la Administración Pública Federal, estatal, municipal, pero también para investigación, para la academia, para el sector privado, usan mucho esa información. Y eso nos permite, y bueno, ¿por qué es importante el censo? Porque es un ejercicio que nos permite poner una lupa, acercarnos y hacer un zoom a poblaciones específicas, poblaciones que de otra manera sería muy difícil captar en otros ejercicios estadísticos y que además, como les decía, es a todos los niveles del gobierno porque nos da información a nivel municipal, que no es tan fácil obtenerla. Y no solamente a nivel municipal, antes vamos a unos datos, pero nos da información a nivel manzana. Incluso es el único ejercicio estadístico en el cual tenemos información a nivel manzana que es fundamental para precisamente planear, organizar y ver las necesidades de inversión en términos de política pública, que nosotros no la hacemos, claramente, nosotros no somos los encargados de hacer la política pública, pero sí producimos esta información que es un insumo fundamental para precisamente no solamente definirla, sino evaluar. ¿Qué hace el censo? Bueno, pues nuestra población objetivo, los que queremos encontrar son las viviendas y las personas que viven en esas viviendas, residentes habituales en el país. Y ahí hay mucha, ya con eso me podría quedar yo hablando varios minutos sobre qué es un residente habitual del país, porque sabemos que en el país tenemos poblaciones que están en tránsito, poblaciones que vienen en el invierno en países del norte, vienen a México, se quedan en algunos lugares de Baja California, en Jalisco, y regresan después a su lugar de residencia. Entonces, hay una complejidad en la definición de esas poblaciones, pero bueno, eso sería material de tal vez de una plática específica. ¿Y qué hacemos? Entrevistamos a las personas todavía, y digo todavía porque ya en el mundo estamos avanzando a otras formas de preguntar la información, de autonumeración, de que la gente produzca o provea la información de internet, vía correo, vía otros medios, pero nosotros seguimos todavía cara a cara porque es importante cuidar la calidad antes de dar un paso y cambiar la forma en la cual conectamos la información. ¿Quién nos da la información? Pues alguna persona del hogar, idealmente la jefa o el jefe del hogar, pero si no, una persona de 18 años que conozca la información de sus ocupantes. Sí le pedimos que la persona sepa, pues, a qué se dedican, dónde trabajan, las edades, para poder darnos esta información. Y si estamos avanzando en la tecnología, usamos un dispositivo, ahora ya no es el cuestionario de papel, usamos cuestionarios electrónicos y además sí estábamos ya probando autonumeración, entrevista telefónica,
internet que no fue muy exitoso, pero bueno, estamos poco a poco ahí haciendo esfuerzos para mejorar esa captación. ¿Qué se hace? Porque muchas veces la gente dice, no, pues no llegaron a mi casa, pues al menos se llega 3 veces, se toca la puerta. Sí hay lugares en los cuales podemos no llegar por alguna situación, pero en la mayoría del país se hacen al menos 3 visitas en distintos horarios para conseguir esa entrevista y si no se deja un papelito o se dejaba un papelito para que la gente contestara vía internet o vía telefónica. En ese caso fue en el 20, en marzo del 2020, con referencia al 15 de marzo del 2020, ese mismo año. ¿Y qué sucedió? Bueno, entre la información que colectamos, estamos explorando nuevas formas, por ejemplo, para almacenar el agua, bienes que tienen las viviendas, tecnologías de la información. Ya tal vez no vale la pena preguntar si tienen una videocasetera, pues ya quedó obsoleta. Entonces preguntábamos por internet, por otras tecnologías que son más relevantes. Hoy en día se pide dónde vivía la persona 5 años antes, municipio de residencia, por qué cambió de lugar de residencia, así como también se incluyó por primera vez en un censo afrodescendencia y unas preguntas para verificar la actividad de la persona, porque a veces dicen, no trabaja y tenemos que indagar un poco más y vemos que sí trabajaba la persona, y además de, bueno, variables sobre discapacidad y grado de discapacidad. Como les decía, ya usamos levantamiento con dispositivos móviles, eso ayuda muchísimo al procesamiento de la información. Ya no tenemos que capturar todo después, sino que ya solamente son los cuestionarios en papel, que son los menos que se tiene que capturar. Y algo importante es que una vez que se termina el cuestionario, en automático se encripta en los dispositivos, aunque así alguien nos robe, no tendría la llave para poder leer esa información, se cifra la información y ya nada más en oficinas centrales se vuelve a encriptar y se puede procesar todo lo que contienen los dispositivos y la información que nos brindan. Y además en el dispositivo traían ya, o se trae en el dispositivo la cartografía, podemos ver las cuadras, se puede ir actualizando incluso la cartografía en este momento. Y bueno, como les dije, hubo una autoenumeración en internet, no muy exitosa, pero bueno, ahí estamos haciendo esfuerzos para mejorar esa parte. No voy a leer todas las temáticas, pero bueno, ustedes saben que se les preguntan del censo seguramente, ¿no? Bueno, sexo, edad, si tuvieron hijos, si están casados, si hablan lengua indígena, si consideran afrodescendientes, si tienen servicios médicos, la religión, ingresos. Entonces, es una serie de preguntas. Hay un cuestionario básico que en esta ocasión tuvo 27 variables de población, 33 sobre las viviendas, y un cuestionario ampliado que se hizo una muestra de 4 millones de viviendas para poder ahondar más en las temáticas, ¿no? Entonces ya solamente era tienen o no tienen, sino bueno, desde cuándo, algunos bienes adicionales, se hicieron preguntas sobre si tenían escrituras de la vivienda, si vivía ahí la persona propietaria, y nos permite precisamente ese cuestionario ampliado, que es una encuesta que está montada en el censo, tener información más a detalle de las características de las personas y de sus viviendas, ¿no? Esas fueron 84 de personas, bueno, de población, y 59 variables de vivienda. Entonces tenemos un instrumento bastante completo y bastante exhaustivo para conocer qué pasa en el país. Y bueno, y algunos resultados, y eso hay que señalar, iba a hacer un comentario antes de la diapositiva anterior, es sí que hay que reconocer que en México tuvimos suerte, y lo voy a decir con esas palabras, tuvimos suerte de que cuando se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia ya estábamos muy avanzados en el censo. Entonces, muchos países del mundo, si no es que la mayoría, no pudieron tener un censo por la pandemia. Nosotros sí nos afectó un poco, pero tuvimos una cobertura muy buena para cuando se declaró la emergencia. Entonces, tenemos un censo de muy buena calidad y realmente es solamente porque lo estábamos levantando en marzo. Entonces, y se hicieron los operativos para recuperar esa información un poco más adelante, entonces tuvimos una muy buena cobertura de este censo, pero digamos, esa suerte que tenemos, pues hay que conservarla y hay que hacer esfuerzos para poder seguir colectando información. ¿Y qué traigo aquí? Bueno, pues nada más un comparativo histórico de la población, cómo se ha comportado en los censos que tenemos en México. Nuestro primer censo oficial, y eso digo oficial porque hubo censos antes, pero el oficial, digamos, del México moderno en términos estadísticos, fue en 1895 y bueno, cada 10 años hemos tenido un ejercicio, a excepción de 1920, porque bueno, hay algo pequeño ahí ocurriendo que se llamó la Revolución Mexicana, entonces pues ahí hubo un impacto, tuvimos que hacerlo en el 21. Y algo interesante es que se dan cuenta, aquí empezamos a ver esa importancia de ver el país de manera regional. Si bien sabemos que la Revolución Mexicana tuvo un impacto en la población, casi 1 millón de personas menos en el 21 que en el 1910, vemos que tuvo mayor impacto y lo sabemos, no tenemos que ser, digamos, expertos en historia, sabemos que hubo mayor impacto en la región norte del país y aquí vemos claramente Durango como
afectó más en el crecimiento poblacional entre el 1910 y 21. Entonces, esta importancia de ver el país desde la perspectiva regional es algo que siempre me gusta destacar. Y bueno, ya podemos seguir avanzando en la serie y llegamos al 2020 con 126 millones en el país, 1.8 millones en el estado de Durango. Este estado pues, es el número 25 por el número de habitantes. Está bueno, ahí entre Quintana Roo y Zacatecas. Digo, el número de habitantes geográficamente, pues sí, también es entre los dos, pero Quintana Roo bastante más alejado que Zacatecas, pero y tenemos no solamente esta posición, tenemos una tasa de crecimiento que si bien no es baja, tampoco es de las más altas del país, o sobre todo si comparamos precisamente con Quintana Roo, que está ahí a un ladito, una tasa de crecimiento de 3.5% en promedio cada año. Eso implicaría que en aproximadamente, si se conserva eso, por ejemplo, Quintana Roo duplicaría su población en 20 años, ¿no? Mientras que Durango, pues, le tomaría muchísimo más tiempo si siguiera creciendo esa tasa del 1.2%, pero bueno, es básicamente la tasa de crecimiento que tenemos en otros lugares como el Estado de México, Campeche, Guanajuato, ¿no? ¿Cuáles son los municipios con mayor población? Bueno, pues claramente la capital, pero también Gómez Palacio y Lerdo, que bueno, estos dos de hecho están bastante pegaditos, son zona metropolitana, si no me equivoco. Y bueno, tenemos también otros municipios que hay que destacar, y los que tienen menor población, bueno, serían San Bernardo, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, que están curiosamente cercanos a estos municipios también muy habitados. Mm, Algo que nos permite ver el censo además es cómo se comporta o es diferente la estructura de la población entre un ejercicio censal y el otro, o por ejemplo, si vemos la pirámide de la derecha, donde dice Durango, podemos ver cómo Durango tiene una estructura un poquito más rejuvenecida que el país, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué? Porque vemos más niños que el país, que es la línea verde que tenemos ahí. Entonces, todavía tiene una población un poquito más joven que el país, pero tampoco es una diferencia tan significativa en términos generales, ¿no? Entonces, y la población, generalmente observamos esto, un poquito más de la mitad de la población son mujeres, un poquito menos de la población hombres, y en el caso de Rango, este efecto de mayor número de niños en las barritas de la pirámide, pues resulta una edad mediana de 27 años contra una edad mediana de 29 años a nivel nacional, que bueno, implica que la mitad de la población está abajo de esa edad, ¿no? En términos migratorios, algo importante digamos, en particular esa zona del país, pero bueno, en varios lugares también ha ido diversificándose este fenómeno. Si vemos que Durango tiene un saldo migratorio negativo, es decir, están saliendo más personas de las que están llegando a vivir a Durango, y eso sí también lo ubican entre aquellos que tienen saldos bastante, digamos, negativos y con pérdidas de la población. En el extremo opuesto, pues podemos ver Quintana Roo, que sabemos que es una entidad que está recibiendo muchos migrantes. Y esto no es migración internacional, es migración en general. Entonces, mucho puede ver la dinámica interestatal, pero también la dinámica internacional que ya dependerá de cada región del país, como estamos viendo. Y hay estados que, bueno, que obviamente responden a otras dinámicas o a otras razones los cambios de residencia. Ya enfocándonos un poquito más en Durango, pues les decía, el censo podemos ver características culturales, hablantes de lengua indígena, por ejemplo, es una población mucho más o más joven que la que observamos generalmente en el país. Esas barritas más pequeñitas de 3 a 4 años es porque pues, muchas veces cuando hacemos la pregunta, pues tal vez todavía los niños medio hablan, las niñas medio hablan, entonces no nos reportan bien la información, pero bueno, a partir de los 5 o 9 años ya se puede definir si una persona habla o no lengua indígena y vemos esta mayor mayor presencia de jóvenes o de niños en esta población. Y cuando vamos a prodescendencia, pues bueno, es una población pequeña en Durango, 17,000 personas, pero vemos que está más concentrada en edades intermedias. Eso puede ser particularmente resultado de migración de movimientos hacia la entidad, ¿no? Que bueno, ya a INEGI no nos toca hacer ese tipo de análisis, son en la academia, que toca ver quiénes son esas personas y dónde nacieron, tal vez para poder hacer una historia, contar una historia un poquito más completa. Eh, en términos de población con discapacidad, por ejemplo, sabemos, y eso es común, que conforme la edad incrementa, pues es uno más propenso a mostrar discapacidad. Entonces, pues si vemos un 4.9, casi 5% a nivel nacional, en Durango un poquito más elevada esta proporción, y particularmente muy asociada a la presencia de discapacidad entre
entre las mujeres de edad avanzada. Entonces, ahí, bueno, pues, son las que se tienen y también es más común observar discapacidad entre mujeres que entre hombres, derivado de la mayor sobrevivencia de las mujeres. Entonces, viven más años, pero también viven con discapacidad. Entonces, esas son las tendencias que sabemos que ocurren. Pues en Durango es un poquito más arriba que lo que observamos en el país. Ya no me deja avanzar. Esa otra vez. En características económicas, observamos una ligera menor participación en actividades económicas en Durango, 57.8% contra 62%. Por en consecuencia, pues los otros números son el complemento, pues una mayor presencia de personas no económicamente activa, que bueno, pues tendrá que ver también con tal vez con esta presencia de discapacidad o con mayor permanencia en la escuela o personas tal vez retiradas que están ahí. Como les decía, también el censo nos da información sobre las viviendas. Entonces podemos analizar, por ejemplo, el tipo de piso. La mayoría de las viviendas en Durango tienen piso firme, o sea, con concreto, algún recubrimiento, cuentan con energía eléctrica. Cuando llegamos a indicadores ya como que agua entubada por la vivienda, pues ya no estamos tal vez tan bien, baja casi el 80%. Drenaje y equipamiento para almacenar agua, un tinaco, aljibe, pues bueno, 8 de cada 10 viviendas. Y no solamente es algo de cuestiones físicas, sino también qué bienes tienen, ¿no? Les decía, la mayor parte de, yo creo que ya las casas contamos con un refrigerador y se ve aquí reflejado. Uno esperaría ver tal vez números más grandes, pero es interesante ver que hay más casas o más viviendas con televisor que con refrigerador. Entonces, bueno, tendríamos ahí que ver qué son esas características, son nuestras viviendas que no tienen refrigerador, pero también tenemos lavadora, automóvil, dispositivo para el radio, internet. Y esto, por ejemplo, internet ha cambiado mucho porque recuerden que esto fue captado justo antes de la pandemia. Entonces, si en el siguiente censo, en encuestas, hemos visto que la pandemia, a final de cuentas, ayudó de una manera, si queremos ver algo positivo, a que más hogares tuvieran acceso a Internet por la necesidad que tuvimos de conectarnos al trabajo, a la escuela. Entonces, se incrementó de manera importante ese porcentaje de servicio a Internet. ¿Qué productos hay? Bueno, se presentan resultados siempre a nivel nacional y para calidad federativa. Está en Internet, pueden buscar los cuadernillos. Ahorita les hice como un resumen de lo que hay, pero hay muchísima más información disponible. También algo importante es, sí les invito a visitar, por ejemplo, la parte de tabulados interactivos. Ya están predefinidos algunos. Pueden seleccionar la entidad y descargan información sobre los municipios de la entidad, que es algo muy importante, o los interactivos que yo generalmente bajo mis datos, ¿no? Los seleccionar variables, descargar esto en Excel y ya puede trabajar y procesar los datos. O también si quieren algo ya más, una cifra más específica, pues lo que ya está publicado por Panorama, ¿no? Ya nos ve el numerito y podemos hacer el uso de esto. Les decía, los censos son importantes no solamente por la información, sino por hasta dónde llegan. Entonces, tenemos instrumentos como el ITER que nos da información por cada localidad sobre las variables del censo, ¿no? Justo de cuántas viviendas hay con este piso, cuántas viviendas hay con refrigerador, cuántas viviendas hay con estas personas que hablan lengua indígena, personas de cierto grupo de edad. Esta información puede descargar para cada entidad federativa y podrán tener información a cada localidad, a excepción de aquellas que tengan menos de 3 viviendas, entonces se juntan en un solo rubro, porque tenemos que cuidar la confidencialidad de la información y de los informantes. Entonces, pero si tienen 5 o 10 viviendas, van a tener la información aquí y van a poder analizarla a detalle, ¿no? También hay un sistema que se puede utilizar para consultar la información censal, es el CINCE, que nos da mapas, nos permite desglosar a nivel incluso manzana, indicadores, herramientas estadísticas para seleccionar áreas y puede descargarse una versión de escritorio para un análisis multivariado, que eso sí requiere estar instalado en sus computadoras y no usar la plataforma en línea. Pero en sí la plataforma es muy, muy útil. Entonces, pueden consultar la línea, digo, ustedes le dan a una entidad, se pueden acercar. En el caso de Durango, nos empieza a dar indicadores del lado derecho. Mostré algunos que por mi interés fueron los que tuve aquí, pero en realidad pueden descargarlos a mayor nivel de segregación. Nos permite, les decía, llegar a nivel manzana. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, una certificación de las manzanas. Les voy a quedar mal, no recuerdo qué variable era. Son total de viviendas, entonces vemos dónde está la mayoría de las viviendas en estas manzanas, en Durango. Y podemos incluso ver cuestiones como, por ejemplo, alumbrado público y población femenina, ¿no? Entonces, sí es importante porque, por un lado, podemos tener, sobre todo ahorita que hay una campaña, hay un esfuerzo en México por combatir la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, sabemos que algo importante es la seguridad en las calles.
sí podemos ver, por ejemplo, en los colores nos está dando el primer mapa, el de la izquierda, aquellas, aquellas cuadras, aquellas manzanas que tienen alguna vialidad con alumbrado público, ¿no? Al menos alguna de las calles que la rodean. Y entonces podemos también identificar la población de mujeres que viven en esas cuadras, ¿no? Entonces, como una exposición al riesgo de estar en esos lugares, o incluso podemos ver algunas cuadras con sillas de ruedas. Entonces, nos permite ver, hacer análisis muy desagregados y muy a detalle de esto, ¿no? La presentación luego se las pueden compartir, están la acceso a todas las herramientas que les estuve hablando en este momento. Voy a ir un poquito más rápido porque si no se va a ver el tiempo. La ENOE. ¿Qué es la ENOE? Bueno, pues la ENOE es nuestra encuesta de trabajo, de fuerza de trabajo. Esta encuesta está todo el tiempo en campo, nos da resultados cada trimestre, de hecho, desde hace ya un año, cada mes, de la población ocupada, características de la ocupación, y no solamente a nivel nacional y entidad federativa, sino también para 39 ciudades autorrepresentadas. Son esas ciudades que tienen una población lo suficientemente grande para poder generar indicadores sobre ellas, ¿no? Voy a saltarme esto, pero básicamente les decía, cada trimestre tenemos 150,000 viviendas, entonces eso es importante. La información que traigo es del primer trimestre del 2023 y nos permite ver básicamente eso, ¿no? ¿Quién está trabajando? Si es población económicamente activa, están ocupados, están en la desocupación o el desempleo. Aquellos que no están en población económicamente activa están disponibles para trabajar o no, que tal vez es un indicador más importante, o aquellos que están ocupados, cuántos están a subocupación, es decir, que quieren trabajar más horas y no pueden, o están en la informalidad. Son indicadores muy relevantes que nos da esta encuesta y que además nos da información muy actualizada generalmente, ¿no? Aquí nada más poniéndole cifras a esta, a estas clasificaciones, 1,388,000 personas, 1,388,000 personas, perdón, de aquí se más en Durango. De estas, alrededor de 830,000, ahí no sé qué opción en paréntesis. Bueno, es en comparación del primer trimestre del 2022 para ver cómo se ha comportado esto. Estaba en la posición económicamente activa. Bueno, y podemos hacer ese desglose de manera más específica, ¿no? La tasa de participación, pues sabemos que no es constante, se va moviendo a lo largo del tiempo. Entonces sí tenemos que cuidar este tipo de análisis siempre. De hecho, en la gráfica anterior tenía primer trimestre de 2023 contra primer trimestre de 2022, porque es como podemos ver precisamente este cambio, porque sabemos que si yo comparo el trimestre uno con el trimestre 4, por ejemplo, en el cuarto trimestre hay mucho empleo por el Buen Fin, por las fiestas decembrinas, por muchas características. Entonces sí hay que tener cuidado al hacer este tipo de análisis, pero sí se puede además seguir a lo largo del tiempo esto, y en el caso de Durango pues se ve bastante estable el comportamiento de esos indicadores, pero bueno, es algo que tener en mente siempre. Eh, ¿Qué nos dice esta, les decía, la anterior, la población económicamente activa? Bueno, aquí podemos ver los ocupados, los desocupados, quienes no están en la población económicamente activa. Podemos seguirlo a lo largo del año para hombres, para mujeres. Tenemos más mujeres en la inactividad, así, aunque eso es como se define. Actualmente estamos ya avanzando a nuevas definiciones porque no significa que no estén trabajando, sino más bien no tienen un trabajo remunerado. Entonces, estamos actualizando algunas definiciones en los próximos años, pero bueno, es algo que observamos a lo largo de todos los trimestres. Y pero también la informalidad. Ah, Sabemos que las mujeres están menos en las actividades ocupadas, pero son menos propensas a estar en la informalidad. Se pueden dar cuenta, casi siempre están abajito las barritas para las mujeres que para los hombres. Y eso es bueno, precisamente porque ya que están trabajando, tienen generalmente mejores empleos que los hombres en términos generales, ¿no? O sea, hay siempre una diferencia. Además, quienes trabajan, una cosa es la informalidad y otra cosa es el sector informal, entonces ahí hay una cuestión de definiciones muy importante que tiene que ver más con la unidad económica más que con el trabajo que hace cada persona. Entonces aquí sí vemos que las mujeres están más en ese sector, eh, pero bueno, hay que seguirlos. Ahora, entre aquellos que trabajan, ¿qué tipo de empleo tienen? Pues podemos distinguir entre trabajadores subordinados, que son remunerados, son los empleados básicamente. Podemos ver los empleadores, podemos ver trabajadores por cuenta propia, podemos ver trabajadores no remunerados, que es algo muy importante, aquellas personas que tal vez trabajan para su familia, en el negocio familiar, tiendita de la casa, entonces hay que darle seguimiento. Entonces nos da un panorama bastante completo de cómo está el trabajo del país.
Y además el tamaño de establecimiento, ¿no? ¿Quiénes están trabajando? Pues gran parte de ese trabajo se da en los micronegocios, pequeños establecimientos, pero también tenemos en medianos establecimientos y en gobierno y en otros son grandes empleadores en todas las entidades, pero bueno, en México particularmente vemos esta relevancia de pequeños y micronegocios, digamos, contratando a la mayor parte de la población. ¿Cuánto ganan en términos de salarios mínimos? Pues sí podemos ver también la distribución. Vemos que las mujeres, les decía hace rato, tienen mejores empleos, bueno, pero cuando vemos el nivel salarial no es mejor que el de los hombres. Hay más mujeres en términos porcentuales que ganan hasta un salario mínimo, 45.3%, contra 32.4% de hombres que están en ese rango. Y los hombres el más importante es entre uno y dos salarios mínimos de ingreso. Voy a pasar a la ENIG, que es la encuesta de ingresos y gastos de los hogares. Y esa encuesta, pues bueno, ¿qué es lo que hace? Pues es una encuesta bien gigantesca. Vamos a 105,000 viviendas y les preguntamos a las personas que nos reporten sus ingresos, que nos reporten sus gastos, les dejamos un cuadernillo para que nos reporten por 7 días lo que han estado gastando. Estamos 7 días en la vivienda, o sea, estamos ahí pidiendo a la gente la información, pero nos permite tener bastante claridad en lo que nos están dando. Algo que seguramente ya han visto recientemente es, bueno, ¿qué ha pasado con los ingresos? Si comparamos, por ejemplo, bueno, aquí son primero indicadores demográficos básicos, vemos que los hogares disminuyeron un poquito, tanto en nivel nacional como en Durango. Tenemos más personas integrantes de mayor edad, de 15 a 64, 65 años y más. Esto ha estado creciendo. En el caso de Durango, de hecho, vemos una tendencia distinta a lo que ocurrió en el país. Habría que revisar el detenimiento qué pasó ahí en ese 10% menos de personas de 65 años y más. Pero bueno, podemos dar seguimiento a esto de muchas perspectivas. Pero esta primera información demográfica que nos da la ENIG nos permite ahora sí contrastarla con información sobre los ingresos, ¿no? ¿De dónde viene el ingreso? Pues la principal fuente de ingreso en Durango y como ocurre en todo el país es ingreso por trabajo. 65% casi de todo el ingreso viene de trabajo, pero también tenemos un 22% que viene de transferencias y aquí se incluyen sí remesas, aunque es un rubro específico de remesas, no todas están ahí, y también programas de gobierno, transferencias por distintos apoyos que pueda recibir la población. Y bueno, tenemos otros rubros, pero entre esos dos se llevan, digamos, ya casi el 90% de los ingresos que componen que tienen los hogares en el país. Y además podemos en esta encuesta identificar qué porcentaje de ingresos se va a cada decil de ingresos. Esto es, si distribuimos a los hogares de la entidad en grupitos de 10%, donde del que menos ingresos tiene hasta el que más ingresos tiene, lo que veríamos es que del total de ingresos que tenemos portado para Durango, casi 28% se le lleva el 10% de mayores ingresos y bueno, y el decil 1 que sostienen menos el 2.1%. Eh, ¿Qué sucede? También nos permite ver esta encuesta algunas brechas en términos de ingresos. Vemos, por ejemplo, que las mujeres siguen reportando menores ingresos que los hombres y eso es consistente a lo largo de todos los grupos de edad. Y bueno, digo, mucha más información. También podemos distinguir por tipo de discapacidad. Si las personas tienen una discapacidad, vemos que hay unas brechas importantes. Si alguien reporta una discapacidad, pues tiene ingresos mucho menores que alguien sin discapacidad, ¿no? Entonces, se puede ir siguiendo ese tipo de análisis o por escolaridad también. A mayor nivel de escolaridad, mayores ingresos, pero sí vemos un salto importante, por ejemplo, en aquellos que tienen posgrado, ¿no? Hay que seguir, Durango, igual también a diferencia del país, no tengo los datos nacionales, vemos que sí las mujeres con posgrado tienen un ingreso muy grande y o sea, mucho más grande que los hombres. En el caso del país es al revés. Entonces es interesante ver qué pasa en Durango, quiénes son esas mujeres o quiénes son esos hombres teniendo los posgrados, ¿no? Avanzar lo más rápido que pueda. También podemos ver los ingresos por número de hijos que han tenido y así podemos darle seguimiento a muchas características. Y bueno, y si vamos al gasto, pues el gasto, el principal rubro del gasto, pues es lo que necesitamos todos los días, ¿no? Es alimentos, bebidas, bueno, y tabaco es el rubro general, pero tabaco realmente es muy poco. Vemos que en Durango se gasta un poquito menos que a nivel nacional en alimentos y bebidas, gasta un poquito más en transporte y gasta tal vez un poquito más en algunos otros rubros como educación, esparcimiento, pero en general esos son los patrones que observamos de gasto, ¿no?
Y voy a pasar a la tercera encuesta que les quería comentar, la enviaré. Esta encuesta es un intento que se tiene en el país por no solamente medir el bienestar objetivo, que se puede medir con ingresos y con características de la vivienda, sino también entender cómo la gente se siente, básicamente, ¿no? Bueno, puedes tener mucho dinero, puedes tener poco dinero, pero tal vez tu percepción es distinta a lo que nos diría el dinero o las medidas más objetivas, ¿no? Entonces, complementa esta, estas dimensiones, ¿no? Y la podemos asociar también a cuestiones objetivas, ¿no? Pero nos preguntamos sobre qué tanto confías en la población alrededor tuyo, cómo usas su tiempo, cómo te hace sentir esto, cómo ves tu salud, sientes que perteneces a la comunidad, sientes que estás mejor o peor que tus papás, cómo te ubicas tú en este contexto nacional, ¿no? Entonces, para darnos una idea, podemos ver una satisfacción general de la vida. Y aquí, por ejemplo, Durango está más satisfecho que el promedio del país. Durango con un 8.5 de 10, este 10 es el mayor. Y en los Estados Unidos mexicanos, el país un 8.4, ¿no? Entonces anda un poquito mejor Durango que México. Están un poquito mejor los hombres que las mujeres también, eso es importante. Y bueno, entonces tendríamos ya, podemos empezar a analizar ya cuestiones específicas de esto, ¿no? Balance anímico es, bueno, qué tanto me sentía triste, deprimido, o en esas características. Igual, en este caso, Durango es un poquito más optimista que el resto del país, ¿no? Yo soy de Tabasco y la gente está muy deprimida por lo que veo en esta gráfica. Como les decía, podemos compararnos con nuestros padres, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que dice, oiga, ¿usted cómo considera que está si compara con el lugar al que usted creció, ¿no? Entonces vemos que aquí Durango dice que están, en general dicen que están similar, 40%, pero también hay muchos que dicen que están en una satisfacción mejor, o sea, como que está mejor su nivel de vida que cuando crecía, cuando era niño o niña. Eh, y también podemos contrastar con los padres, ¿no? Estoy mejor que mis padres, estoy igual más o menos que mi padre, sobre todo en este caso que estamos viendo el logro educativo de las personas. Eh, también podemos ver el logro laboral de la población y podemos ver, bueno, si la gente considera que está mejor o peor que sus papás y el logro patrimonial, es decir, si tuvo acceso o no a vivienda o a esas características de la vida. Bueno, y el último rubro que vamos a explorar ya no son encuestas, sino son los registros administrativos. ¿Y qué es? Aquí tenemos información sobre defunciones. Voy a empezar con mortalidad, que precisamente se refiere a defunciones. Y nos permite dar seguimiento a lo que está pasando en el país, ¿no? Eh, entonces, eh, todo, podemos irles el seguimiento año con año, entender cómo están las defunciones. Aquí contrasto Durango con las tasas de defunciones a nivel nacional. Hay que tener cuidado con el último año porque siempre tenemos un registro tardío, entonces esa caída que vemos en Durango tal vez no sea real, hay que esperar hasta que se registren las demás defunciones y se pueda actualizar esa información, pero bueno, podemos darle seguimiento a esto y gran parte de ese incremento, pues en el 2020 sabemos que fue por la pandemia de COVID. ¿Cuáles son las principales causas de muerte? Increíblemente, aunque vemos ese repunte que en Durango sigue igual que a nivel nacional, vemos que en Durango nunca fue, o no fue, al menos en el 2021, básicamente el COVID ya la principal causa de muerte, tal vez en el 20 sí lo fue, sino la principal causa de muerte en Durango fue en 21 enfermedades del corazón, tanto para hombres como para mujeres, seguido por COVID en segundo lugar. A nivel nacional, pues un poquito distinto. Y también vemos ahí nuestra ya bien conocida diabetes en México, que es uno de los principales padecimientos, tumores. Y aquí empezamos a ver algunas diferencias importantes. Accidentes sale como una quinta causa en el estado de Durango, mientras que a nivel nacional es influenza en aumento, ¿no? También tenemos información sobre natalidad, que pues si ya vimos las muertes, pues también vamos a ver aquí los nacimientos, que es lo que estamos observando en estos términos. Y bueno, también vemos ahí una caída importante en el 20, y aquí que realmente puede ser más que hayan dejado de nacer niños, tal vez no se registraron en su momento y se registraron al siguiente año, hay que analizarlo con cautela. Y vemos una recuperación que tal vez les decía que puede ser este registro tardío de los nacimientos, ¿no? Pero tenemos la serie, de hecho desde el 90 se puede seguir la serie, ahorita nada más que estamos del 2012 al 2021.
También tenemos información sobre nupcialidad, quienes se casan, quienes se divorcian, queremos los matrimonios. Si volvemos una calle del 20, pues mucha gente no pudo casarse ese año, no tenía programado. Y vemos que sube mucho en el 21, pues son de estos tal vez matrimonios que se pues, rezagaron un poco y se están llevando a cabo después. En el caso de divorcios, pues, tenemos un poquito menos de información, pero también podemos ver ahí un repunte tras la pandemia. Seguramente gente que dijo, no, pues ya estuve mucho tiempo encerrado juntos y siempre no me agrada esta persona, ¿no? Ya no quiero seguir con él. Y bueno, aquí le voy a dejar, hay mucha información más que les podría compartir, pero sí quisiera dejar más tiempo para sus preguntas, sus inquietudes. Ya me aventé casi 50 minutos hablando, pero como buen tabasqueño, si no me detengo yo solito, no me detiene alguien más, me puedo seguir de largo, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Mauricio, Ay, estoy todo, congelado, perdón. sí, estás congelado en tu pantalla, ¿no? No sé cuál sea la Pero causa. sí escucho bien, escucho Sí, bien. te escuchaste bien toda la presentación, tu presentación iba avanzando con respecto a tu diálogo, pero por alguna razón, ya hubo refresh ahí. Es que estoy muy lejos, estoy hacia Santiago, en lo que llega hasta allá. Sí, 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 tienes razón. Y además, si en Chile también igual hay algunos horarios que no sean tan buenos para la conexión con redes, puede ser el caso. Sí, tal vez. Pues en principio agradecerte, doctor, esta excelente exposición que nos acabas de dar sobre los censos de población, estas importantes encuestas que se realizan asociadas con la información sociodemográfica de nuestro país. Y bueno, pues yo les recuerdo a nuestro auditorio que el doctor está abierto a inquietudes, comentarios, preguntas que ustedes nos quieran hacer. Hay que aprovechar que está con nosotros, aunque está muy a la distancia, pero ya nos prometió que un día de estos viene a Durango y seguramente lo invitaremos para que esté con nosotros. Y bueno, el espacio pues es para ustedes, para que nos puedan compartir sus preguntas. Recuerden que puede ser a través del chat, pueden ser levantando la mano y haciéndolo directamente, y o bien en caso de que se quedara alguna inquietud con ustedes, nos pueden hacer llegar al correo de que se les hizo llegar sus preguntas y con gusto las atenderemos. Aprovecho mientras doy el espacio de las preguntas para comentar que la sesión se ha grabado, que la podemos después consultar en un espacio donde les mandaremos a ustedes de dónde la pueden consultar. También hay una consulta final que les hacemos a distancia a través de forums para que nos digan qué les pareció la sesión, cómo estuvo. Esto nos reinforma a nosotros para avanzar cada día. Y por último, también les comento que quienes nos contesten la encuesta de satisfacción se harán acreedores a recibir una constancia por parte del gobierno del estado, que así se comprometió por parte de la Coordinación General de Gestión Gubernamental, y que hoy por problemas de agenda no nos pudo acompañar ningún representante. Pero estos son los mensajes que tengo que hacer antes de iniciar con las preguntas. Nos pregunta Rafael Reyes de una institución pública que si hay algún indicador de infraestructura social, doctor. A ver, sí, igual voy a responder, pero tal vez sería importante, bueno, saber primero a qué se refiere por infraestructura social. Digo, desde mi entendimiento, son todas estas inversiones precisamente que se hacen para, digamos, como para mejorar las condiciones de vida, bueno, mejoramiento, ampliación, reparación, pues, todas estas características, ¿no? Si por ahí va más o menos la pregunta. Se tiene información, sí, en el censo no me detuve mucho, ya ven que les ponía eso de eh, manzanas con iluminación, o también había un mapita al lado que era con rampas para acceso de sillas de ruedas. Conforme se levanta el censo de población, se llaman proyectos asociados, y ese es un proyecto que es información que se colecta por las encuestadoras y los encuestadores. Entonces llegan a una cuadra que se les asigna para levantar la información del censo, y lo primero que hacen es se ponen en la cuadra y se ponen a ver su entorno. Entonces es el cuestionario de entorno urbano, en el cual dicen, pues hay postes de luz, hay rampas, hay alumbrado público, hay árboles, hay contenedores de basura. Empiezan a revisar todo esto, ¿no? Eso lo levanta la gente de INEGI. Y para el contexto rural, que son aquellas localidades de 2.500 habitantes o menos, de hecho menos de 2.500 habitantes, lo que se hace es, se le pregunta a alguna autoridad de la localidad, que puede ser generalmente el alcalde, la alcaldesa, si son municipios o cabezas municipales, pueden ser líderes ejidales, entonces se hace esa colección y se pregunta sobre precisamente si hay escuelas, si hay transportes, si hay todo ese tipo de, de infraestructura.
Si va por otro lado, pues bueno, yo es lo que entiendo por infraestructura social en general, si hay parques, si hay todo eso, se tiene la información. No solamente que está en los proyectos asociados del censo, pero está todo igual en la página de Internet. Sí, ahí Daniela Ruiz nos escribía acerca de compartirle la presentación. Les recuerdo que a todos los quienes se registran y hacen al final la encuesta, les hacemos llegar a su correo electrónico la ruta en donde está la presentación disponible y también el video de la grabación. Existe otra pregunta, dice, pues un comentario de Armando Torres, dice, comentabas acerca de las encuestas, preguntaban acerca de las personas si cuentan o no con escrituras, ¿en qué parte lo podríamos ubicar esa información? No sé si Ah, son claro. escrituras de propiedad, me imagino. Ajá. Sí, sí, Ujú. porque sí les comenté que teníamos esa variable. Esa fue una variable que se incluyó solamente en el cuestionario ampliado. Eso es, se le hizo a 4 millones de viviendas. Aún así, la información es representativa a nivel municipal. Está dentro iba a abrir ahorita mi navegador, pero no sé si por la hora, por la distancia no se vaya a grabar, mejor voy con calma, pero se meten a la página de INEGI en fuentes de información, ¿cómo se llama esta? Herramientas de consulta, si no me equivoco, o, bueno, tienen que irse, programas de información, perdón. En programas de información van a encontrar censos y conteos, de hecho es lo primero que aparece del lado izquierdo de la primera sección, y luego censos y conteos de población y vivienda. Si le van al 20, se pueden ir a la parte de tabulados, y ahí tienen que seleccionar los tabulados del cuestionario ampliado. Viene primero los del cuestionario básico y tienen que seguirse hacia abajo. De hecho, dice cuestionario básico, vienen varios temas, y luego dice cuestionario ampliado y viene nacional estatal, y ahí pueden escoger donde diga, debe ser el Excel de vivienda. Entonces descargan un Excel y vienen todas las variables, entonces ya pueden irse a identificar la variable y si se preguntan si tienen escrituras o no y si la persona con las escrituras es residente o no, porque no es lo mismo, ¿no? Entonces, sí se tiene esa variable. Y si no, puedes escribirnos y con mucho gusto te mandamos el cuadro para Durango, para los municipios que necesites. Muchísimas gracias. Sí. Ya nos contestó Armando Torres que sí, que muchas gracias. Entonces, igual estamos atentos a que si nos haces llegar por correo en caso de que no puedas localizar esta tabla de Excel a la que se refirió el doctor Mauricio, con gusto te apoyamos, sea desde el Estado, sea de oficinas centrales, pero con gusto tienes la información. Bien, en tanto que nos llega otra pregunta más, yo quiero aprovechar el espacio que tenemos al doctor para hacerle una pregunta que quizá nos resulta interesante a nivel nacional por el tema que él mencionó, muy, muy, muy importante y muy delicado, que fue la pandemia. Entonces, mi pregunta es, además del reto de la pandemia, ¿qué otros retos se enfrentaron para captar, procesar y difundir la información del Censo de Población y Vivienda 2020? Bueno, pues pregunta siempre interesante de responder. Y bueno, ustedes, sobre todo en las estatales, son los que están más familiarizados con los retos que a veces en oficinas centrales. Pero bueno, claramente, porque eso es algo común en todo el país, eh, hay varios retos, ¿no? Primero, pues sí, sabemos todos que en el país hay zonas violentas. Entonces, ¿qué se hace generalmente para eso? Porque hay formas de obtener la información ahí. Se contrata gente generalmente de las comunidades, de las localidades. Eso nos ayuda porque también esas personas saben hasta dónde pueden llegar, saben, digamos, conocen su región, conocen la ciudad, la zona donde viven. E incluso hasta pueden conocer algunos de los malandros, digo, si hablamos de cuestiones pequeñas, digamos, en algunas colonias, entonces pueden permitirles el acceso. Entonces nos ayuda a que la gente que va a conectar la información sea local y esté familiarizada con el entorno en el cual se desarrolla. Entonces, eso porque digo, porque eso es un claro problema que tenemos, y no solamente en México, si ahorita estoy en Santiago, pero hace una semana estaba en Ginebra hablando con expertos de censo y precisamente nos decían, este problema ocurre en Francia, ocurre en Estonia, ocurre en los Emiratos, ocurre en todos lados, ¿no? Entonces, y sí, las estrategias generalmente son esas. En algunas ocasiones se pide acompañamiento de la policía en algunas zonas para que puedan ir las encuestadoras y los encuestadores. Y fíjense que digo primero encuestadoras porque la mayoría son mujeres, entonces sí es importante tener este cuidado, que vayan con ciertos horarios, que vayan acompañadas, que vayan en grupos, entonces eso nos ayuda. Ahora, hay otro problema que tiene que ver con lo opuesto a esto, o muy asociado tal vez también, que tiene que ver con las comunidades cerradas, en los fraccionamientos cerrados.
no estoy seguro que sea un problema tan significativo en Durango, digo, obviamente fraccionamientos, pero generalmente se logra hablar con la asociación de vecinos y dan acceso. Donde más es el problema es en lugares como la delegación Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, en Polanco y esos edificios de departamentos. Y aparte, si no podemos tener un edificio, perdimos información de 40 pisos y si son 2 o 4 departamentos por piso, pues hagan la cuenta, ¿no? Entonces, ahí tenemos mucho problema en esas comunidades cerradas. Entonces, sí hay toda una campaña de hay concertación, se me olvidaba luego la palabra, pero es precisamente las personas de las oficinas estatales se acercan, hablan con los colonos para que nos permitan el acceso y bueno, y siempre hay cosas que ocurren y justo algo, ahora que hablaba yo con la gente de expertos en censos, estábamos hablando de que tenemos que estar preparados, no estábamos preparados por una pandemia, aunque en México ya habíamos sufrido algunas, pero también tenemos siempre sismos en alguna zona del país, a ustedes no les toca eso, pero tenemos huracanes, nos ha tocado huracanes, en el conteo 2005 atravesó un huracán el istmo de Tehuantepec y se tuvo que tener la parte de Chiapas, el levantamiento, entonces hay muchas dificultades que se enfrentan, pero afortunadamente INEGI tiene toda una infraestructura que permite recuperar esa información, que permite tal vez, si está el huracán, pues detener los operativos y después regresar unas semanas después. Y bueno, se busca la opción. Digo, en el caso de la pandemia fue atípico porque fue todo el país al mismo tiempo, entonces tuvimos que detener operativos, pero en realidad siempre se tienen esas herramientas para resolverla, ¿no? Muchas gracias, excelente. Y además lo que nos decías de que México fue uno de los 8 países que pudo entregar en tiempo y forma sus resultados censales. O sea, en realidad ustedes ahí en centrales hicieron malabares para poder procesar la información y entregarla con oportunidad. Entonces sí, pues felicitar al INEGI de este gran logro. Hay una pregunta de Rafael Reyes que nos hace, él me parece que es de una unidad de Estado de aquí de la Secretaría de Finanzas, y nos dice si a futuro consideramos en el INEGI algún registro de árboles dentro de las áreas urbanas. Bueno, ya me volví a congelar, pero sí sigo hablando. Sí, Eh, eh, sí, la imagen está sí, sí, congelada, pero sí te oyes bien. sí, perfecto. Ahorita creo que tengo que apagar y encender la cámara, pero bueno, Ah, en lo que lo hago, voy respondiendo. Nos han pedido mucho ese registro y digo, hay que ser franco. ¿Qué, qué es lo que nos detiene en este momento de hacerlo? Es la carga que representaría para nuestras encuestadoras y encuestadores. Entonces, decíamos, bueno, ¿qué tipo de información requerimos? Entiendo que un registro de árboles o un inventario incluso de árboles es fundamental para zonas urbanas. Digo, no conozco Durango, pero quiero pensar que hay que cuidar mucho los árboles. Digo, tal vez yo sé que soy de Tabasco, hay árboles en todos lados, en todas las banquetas, estamos llenos de árboles, pero bueno, y es esa dificultad, porque seguramente en lugares donde el tipo de vegetación es diferente, pues tiene tal vez esa facilidad de decir, bueno, pues sí, es se me fue el nombre del árbol que tiene espinas muy, muy grandes que hay en abuelitos muchos. Y se puede mezquite, conectar. Ah, un mezquite. mezquite, gracias. Ajá, El mezquite. Ya sí. me espiné varias veces en Aguascalientes con esos. Se imagínense en Tabasco, en Chiapas, en Oaxaca, Veracruz, la dificultad de registrar todos los árboles y aparte pensemos que están en las calles, están dentro de las casas, en los patios. Entonces, sí lo que se está tratando de hacer es más que tener un registro o un inventario, es tener con imágenes satelitales un seguimiento de cómo pueden ir cambiando estas características. Eso le toca al área de geografía, pero claramente estamos nosotros, sí se reporta, por ejemplo, si hay árboles, no se reporta qué tipo de árbol es. O sea, sería ya, porque aparte digo yo, mi conocimiento de árboles, eso es un árbol, eso es un arbusto, hasta ahí llega, ¿no? O sea, ya de decirle qué tipo de árbol es más complicado y eso implicaría muchísimo más carga para nuestras encuestadoras o tal vez en algún momento que tengamos ya un dispositivo que traigas precargado una super herramienta. Existen ya aplicaciones que uno toma foto a las plantas y dice qué planta es. Tal vez se pueda hacer, ¿no? Pero en este momento a corto plazo no un registro tal cual completo. Eh, bueno, en eso. Sí. Okay. Muchas gracias, doctor. Ahí hay otra pregunta más de Daniela, que es del Instituto Tecnológico de Santiago Papasquiaro, y te pregunta, cuando radicas en un lugar, pero tu vivienda la tienes en otro municipio, ¿dónde sería lo correcto que te cense? Bueno, es parte de la definición que nosotros tenemos. Les dije, podemos quedar horas hablando el residente habitual. Hay citas, ha cambiado a lo largo del tiempo. Antes era, bueno, ¿dónde pasas la mayor parte de las noches? De repente dicen, bueno, ahora, ¿dónde pasas las noches entre semana? ¿Dónde pasas? Entonces, porque hay muchas características.
Lo que se hace es precisamente es eso, es de dónde pasas la mayor parte de las noches a lo largo de la semana para decir que eres residente habitual de. Y eso es muy común porque hay gente que tiene casas de fin de semana en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues tal vez yo vivo en la Ciudad de México, me voy a semana a Cuernavaca, regreso, entonces en realidad, pero yo estoy viviendo en Ciudad de México, ¿no? O les puedo hablar de mi familia, yo siempre hablo de mi familia de todo. Yo soy de un pueblo, mi papá trabajaba en Villahermosa, entonces cuando iba a llegar el censo, yo como buen demógrafo le dije, papá, tu lugar de residencia es Villahermosa. Y dice, no, pero mi casa está, no, 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 tu casa sí es el pueblo, sí, 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 y sé que tu corazoncito está en el pueblo, pero tu lugar de residencia es Villahermosa. Mi mamá y mi hermano viven en el pueblo. Mi hermano y yo vivimos en Ciudad de México. Mi hermana vive en Cancún, entonces ya les tuve que explicar a mi familia dónde vivían. Y es un concepto muy difícil de, a veces de, de, de tomar, pero bueno, se les da en capacitación en las oficinas a las encuestadoras y encuestadores estas herramientas para que puedan esclarecer estas dudas. Y tú le puedes preguntar, de hecho, cuando llegas y te dicen quiénes viven, quiénes están aquí o quiénes son los residentes habituales, si tú le preguntas a la persona, ¿a qué te refieres con eso? Te tiene que poder responder, ¿no? Porque hasta el momento no hay cambios en la definición, pero puede que haya cambios, entonces, es importante que sí, ustedes le pueden preguntar a los encuestadores, oye, ¿a qué te refieres con esto? Y te van a poder responder para aclarar esas dudas, ¿no? Pero básicamente si tú dices, o sea, si tú tienes nada más una casa en aquel lugar, es una casa de uso temporal o una casa no habitada, entonces es dónde estás tú radicando. Si para decir dónde radicas es, piensen en dónde paso la mayor parte de las noches a lo largo de una semana. Muchas gracias. Armando Torres te envió otra pregunta. Dice que Perdón. habías comentado respecto de los indicadores que se podrían analizar inclusive a nivel de manzana. Y él te preguntaba dónde se pudiera encontrar esta información. Bueno, eso igual ahí en los resultados del censo de población y vivienda, en la parte de microdatos, ya no en tabulados, en microdatos, lo primero que van a encontrar van a ser, de hecho hay dos enlaces, son los primeros enlaces que, con el tercer enlace de hecho que aparece, es principales resultados por AGEP y manzana urbana. Cuando ustedes les dan a ese clic, o pueden seguirle dando con el mouse hacia abajo, van a llegar en algún momento a eso, pero es más fácil si le dan a ese indicador, va a llegar a precisamente resultados por AGEP y manzana urbana y van a tener dos opciones, ya sea que lo quieran tengan un CSV, que es para usar en algún gestor o un programa de análisis estadístico, o pueden bajar el Excel también. Se va a tardar un poquito más en bajar el Excel, pero ahí tendrán esa información. Entonces, al igual que con las localidades, es importante decirles que si, por ejemplo, tienen una ciudad, entonces vamos a tener una ciudad y vamos a tener manzana uno 2 bueno, tiene una clave, es una clave larguísima, como de 17 dígitos, bueno, caracteres, creo que la clave de manzana, porque son dos entidades, tres municipios, cuatro localidades, luego la JEP, luego, o sea, es muy larga la clave, ¿no? Y se va concatenando todo. Entonces, pues, supongamos que tenemos uno 2 3 4 y así, ¿no? Y para cada una de esas manzanas van a tener cuántas personas hay, cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué edad y todo eso. Van a tener todo así, va a ser a lo largo del Excel. Si por alguna razón tienen una manzana o nosotros encontramos una manzana con dos viviendas solamente, esa no se las vamos a dar. O con una sola vivienda, no se las vamos a dar por confidencialidad de la información. Pero no es que no se pierda, no es que se pierda información. Al final de la base, al final de la localidad donde vengan, ya terminan todas las manzanas, van a venir manzanas de una vivienda. Y ahí va a ir sumada toda esa población que estaba en manzanas de una vivienda, pero no vamos a poder identificarla. Hay también manzanas de dos viviendas y van a tener ahí la información. Entonces, es importante decirles también para que estén tranquilas y tranquilos de que la información que nos proporcionan, cuando vemos esas cuestiones que podemos poner en riesgo que la confidencialidad, es decir, que alguien pueda decir, pensemos, su vecina que les cae mal pueda buscarlos y decir, yo sabía que usted tenía lavadora y no me la quiso prestar, o sea, eso no se los vamos a dar. Eso se cierra para precisamente evitar cualquier cosa, ¿no? Entonces, está en internet, igual si tienen algún problema pueden contactar a Efraín, nos pueden contactar a nosotros y con mucho gusto se los hacemos llegar. Muchas gracias. Te agradece Daniel la respuesta anterior y dice que inclusive le aclaraste algunas otras dudas que tenía, entonces excelente. Excelente. José Valdés nos hace un comentario y nos dice, he tenido la disyuntiva con respecto a la población indígena. En los resultados se habla de población que habla alguna lengua indígena, pero esto no significa que sea la población indígena. La pregunta clave para determinar la población indígena es la autoascripción. Para la institución encargada de los asuntos indígenas es importante conocer la estadística al respecto para determinar sus programas. Gracias. Claro. ¿Qué sucede? Sí, tenemos de manera histórica, se ha preguntado lengua indígena, pues se conserva esa variable por cuestiones de comparabilidad en el tiempo.
En el 20 ya se preguntó autodescripción indígena, y tenemos un dato ahí de veintitantos millones, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué sucede? En el censo estamos limitados también, aunque tengamos la versión, el cuestionario ampliado, estamos muy limitados en el número de preguntas que podemos incluir. ¿Y por qué hago referencia a esto? Hay encuestas especializadas. Ahí ya, yo diría que esos temas se tiene que tratar una encuesta especializada. Si no me equivoco, fue la ENADIS, o bueno, la ENADIS 2017, pero también en otras encuestas, ya salió la ENADIS 2021, si no me equivoco. Se preguntaba a la población, ¿usted se considera por sus costumbres, tradiciones, cultura? O sea, como precisamente eso que decía era José Creo, ¿no? Es se considera indígena. Y la primera respuesta era sí. Ah, ok, perfecto. Entonces había una pregunta de control, que eso se puede hacer una encuesta, en el censo es muy complicado. O sea, bueno, ¿por qué se considera indígena? Y la respuesta, la más común era porque soy mexicano. Ah, no es suficiente, ¿no? Ya después íbamos a la siguiente, decían, no, pues porque mis papás son indígenas. Ah, ok, sí. Porque vivo en una comunidad indígena. Ok, sí. Porque tengo costumbres. O sea, entonces se pueden hacer digamos, este filtrado, o esa delimitación más exacta de lo que es indígena o no indígena. Entonces, sí se incluye la pregunta, pero solo te diría, si vas a usar la autoascripción indígena, toma en cuenta que muchas personas ahí se van a autoascribir indígena y realmente no lo son. Tuvieron un momento de orgullo indígena, que qué bueno, y dijeron, soy indígena, y cuando le preguntas, oiga, ¿por qué? Pueden decir, ah, pues porque me gusta comer escamoles. Pues no, eso no es suficiente, ¿no? Pero bueno, está la variable, y sí, yo creo que hace falta más bien una campaña muy importante bueno, qué es, bueno, primero, qué es ser indígena y quién tiene, obviamente la autoadscripción es importante, pero es la autoadscripción seguida de preguntas de control que nos permita ver si realmente esa persona es o no perteneciente a una comunidad o a un pueblo o a una tradición indígena. Pero bueno, eso yo diría que está más en las encuestas especializadas que en el censo. Es correcto. Y retoma esa pregunta o ese comentario Rafael Reyes y dice, bueno, un dato importante sobre todo es de niñez o juventud indígena, puesto que las minorías deben contar con un desarrollo de sus costumbres, tradiciones y su propia historia. Entonces, Sí, pues se relaciona con lo que nos comentabas, doctor. Y nos dice ahora César Ortiz, dice, algunos de nosotros no estamos familiarizados con la navegación dentro de la página. Antes de que pasarle la palabra al doctor, les recuerdo que hace 2 sesiones tuvimos una charla con la maestra Andrea Fernández, quien nos dio todo un detalle de esto y con gusto te podemos compartir el video en donde tú puedas familiarizar, porque ahorita sería meter en un aprieto al doctor para que él se metiera a navegar. Recordemos que está en Santiago de Chile y que eso de repente en las comunicaciones no es tan fácil. Entonces, si te parece bien, doctor, con gusto aquí atendemos y le compartimos a César la ruta donde está el video y ante cualquier duda, de manera muy concreta le puedo decir que tenemos un chat en línea de las 8 de la mañana a las 11 de la noche, en donde ante cualquier duda puede entrar a la página, meterse al chat y preguntarnos cualquier cosa y con gusto nuestro equipo le asesora y le atiende. Pero estamos atentos y te enviamos la información, César. sí, aprovechando lo que llega otra Sí, pregunta, sí sí. decirles que sí, efectivamente es importante esa presentación que se las compartan, pero también veces frecuentemente a la página. Yo daba clases antes de venir a INEGI y una clase que daba de demografía. Mi primera sesión era cómo navegar la página de INEGI, porque nosotros que somos usuarios del diario ya sabemos dónde está todo, pero cuando es la primera vez que nos es tanta información que, que, que puede ser compleja. ¿Y qué es lo que yo hacía? Yo hacía videos para mis estudiantes, y los ponía en YouTube y se los daba así de aquí está, con eso restringido nada más para mis alumnos. Y al siguiente semestre, híjoles, ya me actualizaron la página de INEGI, otro video, ¿no? Entonces, es importante que se mantengan en comunicación con las oficinas estatales para que les puedan ayudar con toda esta parte, porque sí, luego nos encanta actualizar la página y nada más nos escondemos un poquito las cosas, tratando de ponerlas más disponibles. A veces vamos en sentido contrario, pero claramente pueden escribirnos y se les da apoyo con eso. Sí, excelente precisión, doctor. Inclusive nosotros aquí en Durango tenemos un espacio los jueves a las 7 de la noche para compartir con toda la audiencia del canal 15 información del INEGI y estamos justamente haciendo videos pequeños de cápsulas para podérselos poner ahí y como dice el doctor, esto familiariza mucho a la sociedad con el uso de la página que es muy necesaria. Pues en lo que nos llega otra pregunta, doctor, yo quiero otra de las mías incluirla y preguntarte, desde tu punto de vista, tu experiencia como demógrafo, con todo lo que has hecho, ¿qué beneficio representaría para el país y la ciudadanía el uso de registros administrativos en lugar de continuar solo haciendo censos?
Claro. No, es que ahorita vengo con el tema fresquecito. Justo, digo, no, no crean que fui a Ginebra de paseo, ojalá. Ni me dio tiempo de ver el lago, así se los pongo. ¿Qué sucede? Fui a una reunión de expertas y expertos en censos. Claramente, y por ahí va la pregunta de Efraín, él lo sabe, hay países que ya no hacen censos. Por ejemplo, gente de mi edad, así jóvenes como yo, 40 años, eh, les preguntas en Dinamarca, oye, ¿qué es un censo? Y se van a quedar con cara de guau, no saben qué es un censo, ¿no? Lo mismo en Suecia, Noruega, Holanda desde el 74 creo que no ha hecho un censo. ¿Qué sucede? Estos países lo que hacen es, ellos le llaman censo basado en registros. ¿Qué tienen un registro tan exhaustivo de la población, dónde vive la gente, qué estudió, dónde trabaja, cuánto gana, con quién está casado, quiénes son sus hijos y todo. Entonces, cuando necesitan saber algo, lo sacan de sus registros administrativos. ¿Qué necesitamos primero? Buenos registros administrativos. Y no voy a hacer aquí una encuesta, pero estoy seguro que si les pregunto, ¿quién tiene actualizada su dirección en el INE? Menos de la mitad de la gente la va a tener actualizada. Yo mismo no la he actualizado y trabajo en INEGI y tengo que ir a línea a cambiar mi dirección. Todavía sigo oficialmente viviendo en Puebla. Va a haber elecciones el próximo año. Tengo que hacerlo antes de ese momento. Pero si no hay elecciones federales, la gente no actualiza y eso pensamos que la gente quiere votar, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, hay cuestiones que dirían, hay países que hacen censos combinados. Preguntan sexo, edad, escolaridad y preguntan pues, el equivalente a la CURP. ¿Quién se sabe su CURP de memoria? Esa es otra, yo sí me la sé. Pero que llegue INEGI y pregunte las CUP de todo el mundo sería lo ideal porque podríamos vincularlo con el IMSS, con Hacienda, con muchos registros y nos ahorraríamos tener que preguntar cuestiones laborales. Pero hay un problema en México. En México, más de la mitad de la población trabaja en un empleo informal. Entonces, no están nuestros registros del IMSS, no están los del ISSSTE. Entonces, tenemos un problema en términos de los registros, no tenemos la calidad todavía para poder hacer ese salto a un censo basado en registros. Pero eso no implica que no los usemos. ¿Qué sucede ahorita? Estamos haciendo diseños en esta área que decía de infraestructura estadística, que es apoyo y que cosas raras que hacen. Precisamente unos proyectos que tenemos es cómo usamos la información que nos comparte. Mes con mes el IMSS nos manda una base de datos de veintitantos millones de registros. Entonces tenemos información del IMSS. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando vaya llegando a los resultados del censo, podemos ir contrastando con eso. Entonces, al menos sabemos que si el censo dice, no, si tengo un contrato, si tengo un trabajo, podemos ir viendo cómo se distribuye. También tenemos información de la SEP, entonces sabemos más o menos cómo está la población. Entonces, más que ahorita reemplazar el censo por registros, los usamos como una herramienta para evaluar la calidad de la información que nos va llegando. Pero, idealmente en algún futuro vamos a tener un censo muy sencillo, y nada más complementarlo con información que podemos obtener de registros administrativos, esperando que en algún momento ya México tenga un sistema más sólido de registros administrativos y que también sea el trámite más fácil, porque también creo que mucho eso es el trámite, ¿no? Tengo que perder un día para actualizar mi dirección del INE, tal vez no lo voy a hacer, ¿no? Pero, digo, hablando del INE, pero hay muchísimas otras cosas que tendríamos que actualizar, ¿no? Muchas gracias. Hay otra pregunta más de Rubén Mercado. Dice, quisiera preguntar sobre la población económicamente activa. Hasta donde recuerdo, la mendicidad disfrazada, dice la mendicidad, sí, la mendicidad disfrazada, perdón, se movió aquí mi pantalla. Ya Dice, la voy leyendo. sí, 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 si sí quieres, la tienes, sí, sí. sí la estoy leyendo. Bueno, básicamente pregunta o vender un bien o un servicio si no existe un precio, no se tomaba como Ah, trabajo. sí. Pero si en sus futuros levantamientos de información se tomara en cuenta los servicios de los empacadores de los supermercados, algún día se tomará como trabajo, ya que solo reciben propinas. Eso es importante. Sí, se hace una pregunta de rescate en la ENOE, donde dice, bueno, entonces hizo cualquier actividad por la cual, al menos durante una hora, eso es importante, de la cual haya recibido alguna remuneración, algún pago, alguna propina. O sea, sí se recupera, pero muchas veces la gente no lo reporta. Pero sí, básicamente, si la gente no lo reporta, y más bien es como la gente también lo perciba, porque tal vez la gente no lo ve como trabajo, aunque sabemos que para muchas personas mayores particularmente eso es un fenómeno interesante que me tocó vivir y nos tocó vivir a todos nosotros, es ver cómo los empacadores de supermercados dejaron de ser niños y niñas Ujú. o adolescentes y se convirtieron en personas mayores. Y no es que los hayamos visto envejecer, es que realmente hubo una necesidad de que esas personas no les alcanzan sus ingresos, sus pensiones, lo que sea. Entonces ahí vemos un fenómeno muy interesante. Pero ¿qué sucede? Si la persona nos lo reporta como, sí, yo tengo
una actividad, que tengo esos ingresos, tengo esas características, se capta como trabajo, ¿no? Eh, pero finalmente si la gente dice, no hago nada, y le preguntamos otra vez, no, realmente me da una propina por ahí, entonces, si la misma persona lo está minimizando y no nos da la información completa, no, pero a ver, pero de que se capta, se capta. Ahora, ¿qué es importante? Como tú dices, la población económicamente activa. Eso es importante porque si nos reporta que tengo este ingreso semanal y todo eso, la clasificamos como activa. Pero también, justo les decía, estamos actualizando nuestra información. Digo, estamos actualizando tal vez los próximos 5 años, no va a ser mañana. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el trabajo no solamente es remunerado, también tenemos todas las mujeres, digo mujeres porque principalmente son mujeres que hacen trabajo en el hogar y que no es reconocido como trabajo remunerado, entonces, porque no es remunerado. Entonces ya estamos cambiando los conceptos a fuerza de trabajo. Lo estamos cambiando, incluso ahorita estamos con una nueva clasificación de los, eh, se me fue el nombre de, bueno, los de plataforma, Uber, Didi, Rappi y todo esto, que unos que se creen independientes, pero no son independientes, tienen un patrón realmente, pero el patrón es una plataforma. Entonces, ¿cómo se clasifican esas actividades? Ya estamos tratando de actualizarnos. ¿Qué sucede? La realidad va más rápido que lo que nos podemos actualizar nosotros en términos metodológicos, pero bueno, vamos poco a poco. Pero sí se tiene que recuperar, pero depende mucho también cómo nos reporte la persona que estamos haciendo la entrevista. Y uno de los temas importantes, además, es en estas nuevas perspectivas de trabajo, sí las encuestas, una persona nos reporta la información de todos los que viven con ella en el hogar. Lo ideal es preguntarle a cada persona. Eso, en términos operativos, es súper costoso. ¿Por qué? Porque tenemos que un día y no, aquí no estuvo Efraín. ¿Cuándo está? No, pues después de las 6 de la tarde, excepto los martes que se va a hacer clase de Zumba. No va Zumba, Efraín, no sé. Entonces, no, pues el martes no. El jueves no, el jueves se va al cine. Entonces, encontrar a una persona es muy complicado. Tenemos que ir 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, también ahorita estamos en esa transición de cómo vamos a obtener esa información sin que nos cueste el triple una encuesta de ocupación y empleo, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos trabajando en eso, pero sí hay que seguir las nuevas discusiones de la OIT, que precisamente trata de recuperar todas estas características de trabajo. Muchísimas gracias. Pues aprovechando de tu disponibilidad y de que traigo el micrófono, doctor, una pregunta más que te quisiera hacer es, ¿cómo puede beneficiar el uso de Internet para captar la información de censos y encuestas y cómo asegurar la confianza y credibilidad de los usuarios de la información? Bueno, el uso de Internet, perdón, es que bajé la cámara, hay que salir de agua. Nos puede ayudar mucho. Una de las cosas que yo me espanto es la tasa de respuesta tan baja que obtuvimos vía Internet. Se les dejaba a la gente la invitación, y les puedo decir, fue el 0.8%, o sea, ni siquiera, o sea, dijimos, oye, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Tenemos que trabajar más en decirle a la gente, oye, por favor, responde. No sé cuándo va a ocurrir, no sé cómo vamos a hacerle. Estamos trabajando muy de la mano con el área de comunicación del instituto para decir, bueno, tenemos que reforzar eso. ¿Dónde tenemos más problemas? Ciudad de México. La gente, a ver, ustedes, eh, Durango, seguramente, aunque trabajen del otro lado de la ciudad, se harán media hora en atravesarla, no sé. No conozco Durango, pero Sí, hace ese tiempo es, más o menos. exacto. O sea, estoy pensando en Aguascalientes, que sí, uy, vivo del otro extremo, 15 minutos ya llegué, ¿no? Pero, entonces, en realidad, salen del trabajo, van a su casa y los podemos encontrar a las 6 de la tarde. Perfecto, ahí están, ¿no? Piensa en una persona en la Ciudad de México que sale a las 6 de la tarde de su trabajo y que se va a hacer 2 horas y media, 3 horas en llegar a su casa y que lo último que va a querer hacer es responderle a alguien de INEGI la encuesta, ¿no? Y eso sí, si la persona de INEGI está fuera de su casa esperándola, ¿no? Sí, ¿no? Pues a ver cómo lo hacemos. Entonces, yo sí creo que tenemos que empezar una campaña muy fuerte en estas ciudades, en la Ciudad de México, pero también ocurre en Cancún. ¿Qué horarios creen que tiene la gente en Cancún de trabajo? Pues no trabajan de 8 a 5 ni de 9 a 6, trabajan de 6 a las 5 de la mañana del día siguiente, trabajan. Entonces, en estos lugares que tenemos estas poblaciones con horarios atípicos, o también, ¿qué ocurre? Yo soy un claro ejemplo, yo no tengo hijos, soy soltero, y salvo que mi perro pueda responderle a INEGI cuando llegue, no va a ocurrir. Entonces, yo en el censo 20 tuve que llamar por teléfono y dije, ya saben que sí, yo respondí vía telefónica, ¿no? Pero porque me interesaba la calidad de la información, porque soy usuario, porque sé la importancia de los censos. Entonces, sí tenemos que trabajar de la mano con todas esas herramientas de Internet, hacer una campaña muy fuerte para decirle a la gente, por favor, danos tu información. Y aquí viene otra vez lo de los registros. ¿Qué tanto vamos a confiar
en la calidad, pues primero tenemos que confiar en que lo que la gente nos reporta es lo que realmente está ocurriendo. Pero también tenemos formas de identificar. Tenemos información del censo 20, tenemos información del censo 2010, de la encuesta intercensal, de las encuestas de hogares, de todo. Entonces, si de repente yo sé que en una manzana o en una zona del país tengo, no sé, población, tenía hace 5 años 100 niños de 5 a 9 años, ahora debe tener entre 10 y 14, ¿no? Y si de repente de 100 me aparecen 20, ok, algo está raro ahí. Entonces puedo mandar un operativo y rectificar qué es lo que está pasando. Entonces, eso es lo importante, porque en INEGI no solamente vamos a hacer preguntas y vamos a, o sea, no, tenemos un área de análisis de la información, de que tenemos que ver qué está ocurriendo, ¿no? Sabemos que hay lugares que tal vez ya no vamos a encontrar a la gente, porque tal vez, sí voy a decirlo, tal vez el narco llegó y la gente ya se mudó, ok, es probable, ¿no? Pero esos son casos específicos que podemos identificar. Pero tenemos esa opción y tenemos los registros para saber más o menos cómo va la información. Y hay un punto importante también, eh, para poder vincular espacialmente a la población, sí tenemos que ver cómo vamos a identificar que lo que nos está dando esa vivienda corresponde a esa ubicación geográfica, ¿no? Porque de repente digo, ay, puedo responder en mi trabajo. Pues sí, pero tu trabajo tal vez está en Gómez Palacio y tú vives en Durango, ¿no? Entonces, híjoles, pero yo le dejé la invitación en Durango y me dijo, o sea, entonces tenemos que ver cómo vamos a trabajar esos detalles, pero se resuelve mucho con un código QR, con una clave que le demos a la persona, hay muchas opciones de hacerlo, ¿no? Pero efectivamente tenemos que incorporar esas herramientas, sobre todo hoy en día que estamos tan acostumbrados a hacer todo en nuestro teléfono, yo creo que hay que aprovechar, pero hay que hacerlo con cuidado, hay que tomar pasos firmes y hacer una evaluación, tal vez un pilotaje. Tal vez en el 25 hagamos un pilotaje en 2 entidades y vamos viendo cómo nos salió y después ya tal vez para el 30 reconectemos todo en internet y no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Doctor, muchísimas gracias. Te hemos aprovechado y explotado esta hora y media. Muy agradecido contigo con toda tu excelente exposición y tus respuestas. Y bueno, pues es agradecerles también a todos nuestros participantes, nuestros asistentes. Les recuerdo que estamos teniendo 8 sesiones. Esta fue la número 4. La siguiente será sobre toda la información económica que tenemos en el instituto y esperamos despertar su interés. Hoy tuvimos 146 personas conectadas. Y vaya, en algún sitio de conexión regularmente hay más de una persona, entonces vaya, el foro y la afluencia fue muy importante. Así es que, pues desde aquí te mandamos un fuerte abrazo, doctor, hasta Santiago de Chile. Vamos a prender las cámaras e invitar a la audiencia para que igual alcances a ver algunas de las personas que hemos estado aquí en Durango. Te mandamos un fuerte abrazo, nuestro reconocimiento a tu excelente trabajo y exposición y un gusto que te tengamos muy pronto por Durango. Gracias a todas y todos. Recibimos sus mensajes, sus saludos. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión el próximo jueves. Un fuerte abrazo para nuestro equipo de la Coordinación General de Gestión Gubernamental aquí en Durango, quienes hoy no tuvimos más información de ellos, pero sin duda la próxima vez estarán participando activamente en esta sesión. Hasta luego. Buen día. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, Mauricio. Buenos días a todos. Buen día, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.